Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan en este viernes 2 de mayo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Revelan las imágenes de una detención de tránsito donde Kilmar Ábrego García se muestra como sospechoso de tráfico humano. Tenemos lo que captó la cámara corporal de un policía. Y revelan datos positivos en materia económica. Se crearon más empleos de los esperados. Tenemos el reporte desde Washington, D.C. Además, dos cadenas públicas, NPR y PBS, podrían muy pronto dejar de recibir fondos del gobierno. Le diremos por qué. Esto y más en Voz News, que comienza ya. Continúan saliendo a la luz pública nueva información sobre el caso del inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García. Hoy dos nuevas evidencias audiovisuales muestran el lado violento de este sujeto y su presunta participación en el tráfico de personas. Vanessa Vallejo nos tiene la historia completa. Los americanos han conocido hoy nuevos videos relacionados al caso de Kilmar Ábrego García, el inmigrante acusado de pertenecer a la MS-13 y deportado a El Salvador. En uno de esos videos se escucha a la esposa de este sujeto relatar los maltratos que sufría por parte de Ábrego García. El audio es una grabación de una audiencia judicial de agosto del 2020 obtenida por USA Today, donde su esposa, Jennifer Vázquez Sura, solicita a un juez una orden de protección temporal. Escuchemos parte de sus declaraciones. So I saw a neighbor walking his dog, and I opened the door and I was like, help, and then when he heard me, like, he grabbed me from my hair and then he slapped me. And then the neighbor, like, he didn't know what to do. He didn't know what to react. I have pictures of the evidence, like all the bruises, because it's not, even on Wednesday, he hit me like around like 3 in the morning. He would just wake up and like hit me. And then last Saturday for my daughter's birthday party, before I went to my daughter's birthday party, he slapped me 3 times. And then last week I did call the police. My sister called the police because he hit me in front of my sister. Por otro lado, también se han dado a conocer las imágenes de la cámara corporal de una patrulla de carreteras de Tennessee que paró a Ábrego García en el 2022. Este intercambio con la policía dio lugar a acusaciones de trata de personas. Veamos parte de ese intercambio ocurrido en el 2022. The problem with my license right now is expired, right? It's suspended? Suspended because I have my permanent employment, so like 2 years experience, so I need so right now I waiting the paper for migration for I go to the NBA. En ese momento Ábrego García llevaba a 8 personas en el vehículo, iba con exceso de velocidad y no tenía su licencia de conducir al día. El agente que en ese momento lo interrogó explicó lo que creía que sucedía. Veamos las declaraciones del oficial. You know what you got, right? You know what you got here, right? No. He's hauling these people for money, is what he's doing. But sometimes they commingle dope. No, but He, I see y'all squatted back in there. there's 8 people in there. Yeah, I know. I didn't know that. They put an extra row of seats in there. Yeah. So he's getting paid to haul these people, probably to Maryland, I would say, if I had my guess. Pues aunque los demócratas llevan semanas defendiendo a Ábrego García, la administración Trump ha insistido en que este sujeto pertenece a la banda criminal MS-13 y que no tiene nada que hacer en Estados Unidos. Gracias, Vanessa. Y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, publicó en sus redes sociales una imagen de aviso en el que anuncian que quitarán el estatus a los residentes que violen las leyes migratorias. La residencia es un privilegio. Es importante entender que puedes perder la residencia si te quedas más de 6 meses fuera del país o si cometes delitos deportables o cometes infracciones de inmigración, entre otras cosas, dice el comunicado de USCIS, en el que alerta además que las visas también pueden ser revocadas en el caso de infringir alguna ley. Y la administración Trump solicitó a la Corte Suprema de Justicia que permita avanzar con la deportación de hasta 600,000 venezolanos previamente protegidos bajo el estatus de protección temporal, TPS. Si bien el Departamento de Seguridad Nacional DHS revocó la extensión del programa en enero, un juez de distrito bloqueó la acción a finales de marzo, lo que le puso un freno a esta medida migratoria de la Casa Blanca. A través de una solicitud de emergencia, la administración Trump busca que el máximo tribunal del país anule el fallo del juez Edward Chen,
nominado por el presidente Barack Obama. El magistrado escribió en su fallo que la Casa Blanca no siguió el procedimiento adecuado para revocar el TPS, remarcando que la medida estaba motivada al menos en parte por la animadversión, a su vez que señaló que la eliminación del programa causaría un daño irreparable a los beneficiarios, a sus familias y a la economía estadounidense. El nuevo reporte de creación de empleos sorprendió hoy a muchos analistas en el ámbito económico en los Estados Unidos. La Casa Blanca destaca estos números como un logro de las medidas económicas tomadas por el presidente Donald Trump. Juan Esteban Silva, desde Washington, D.C., nos tiene los detalles. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde Washington. Pues bien, se conoció el reporte oficial de empleo, la economía sumando 459,000 empleos a tiempo completo, superando las proyecciones de los analistas que hablaban de casi 100,000 puestos de trabajo. El reporte refuerza esa narrativa de una economía que, según la Casa Blanca, está creciendo con fuerza. Quiero que vean algunas cifras destacadas, 3 datos clave. Se han asegurado más de $8 billones en inversión, con proyectos que superarían esos cientos de miles de empleos, el nuevo programa Gold Card, que ya recauda miles de millones de dólares, y este crecimiento del empleo en los Estados Unidos. Esto ha destacado el presidente Donald Trump. The entire Trump economic agenda is about making it easier to do business in America, to create jobs in America, to hire American workers, and to build your factories here in America, not in China or any other country. Por su parte, la secretaria de Trabajo, Lori Chávez, sobre este nuevo reporte que le da la razón, hay que decir, al presidente Donald Trump en muchas medidas tomadas en materia económica. But I know the president has a plan. He does a wonderful job at doing it. He's a master negotiator, as we've seen, and that's why you're seeing these companies reinvest for these fair trade practices. And at the end of the day, we're going to see our American workforce grow, and people are going to keep more of their hard-earned dollars as we continue to upskill and reskill our American workforce. Tras conocerse estos hechos, la administración Trump presentó su presupuesto, también quiero contarles, fiscal para el 2026, proponiendo recortes por $163,000 millones en programas nacionales como salud y educación, al tiempo que eleva el gasto en defensa y seguridad nacional por encima del $1 billón, también proponiendo fortalecer esas reglas comerciales y tecnológicas, aumentando los recursos para la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. Por supuesto, cifras sólidas de empleo, nuevas inversiones y un presupuesto que prioriza seguridad y defensa, marcando la agenda económica de la Casa Blanca esta semana, cuando se cumplieron los primeros 100 días del presidente Trump en el cargo. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Y justo para hablar de estos primeros 100 días del presidente Trump en la Casa Blanca, hacemos contacto con el director de Comunicaciones Hispanas del Partido Republicano, Jaime Flores. Jaime, bienvenido a Voz News. ¿Cuál es el balance de la administración en estos primeros 100 días, Jaime? Karina, un placer saludarte. Nosotros creemos que el balance es bastante bueno. Obviamente entendemos que hay una serie de dificultades. Estamos viniendo de 4 años de un desgobierno total con una cantidad de problemas que crecieron de manera descomunal y que el presidente Trump ha venido a resolver. Lo que el presidente viene haciendo con mucho éxito es cumplir las promesas que se hicieron durante la campaña. La primera de ellas, que era además el tema que más importaba a los votantes, era resolver la crisis fronteriza, y la crisis fronteriza ha sido completamente resuelta. Obviamente hay logros también en materia económica. Hoy nomás tuvimos ya resultados de generación de empleo en los Estados Unidos y tenemos 2 meses consecutivos con el crecimiento de empleos por encima de las expectativas. El mes pasado se crearon durante la administración Trump 177,000 nuevos empleos en el sector privado. Cifras muy importantes y como bien lo mencionas, Jaime, yo creo que estos 2 temas eran los que los votantes estaban esperando de alguna manera, lo de la frontera, la crisis fronteriza y por otra parte la economía. En el sentido de la economía, como lo mencionas, quizá ha sido un poco más difícil. Y vemos, por ejemplo, una encuesta reciente de CBS y YouGov que arrojó que el 69% de los encuestados cree que el presidente Trump no está poniendo suficiente énfasis en la reducción de los precios y el 62% creen que está poniendo demasiado énfasis en la imposición de los nuevos aranceles. ¿Cómo lo ves tú y qué puedes decirle a la gente al respecto? A ver, nosotros creemos primero que el tema de los aranceles pues es algo que va a traer muy buenos resultados a mediano y largo plazo para los Estados Unidos. Vamos a equilibrar las balanzas comerciales entre nuestro país y nuestros socios comerciales en todo el mundo. Vamos a finalmente poner justicia en el intercambio comercial. Y esto también va a significar ingresos para las arcas de los Estados Unidos, lo que va de alguna manera a combatir la inflación
que tuvimos en la administración pasada, en el gobierno de Joe Biden, subiendo a niveles sin precedentes. Ese es el punto fundamental de reducir la inflación y mejorar la economía. Para eso hay tres frentes fundamentales: la imposición de aranceles, la creación de nuevos empleos, que pues responde justamente a todo esto, la reducción de los impuestos, en lo que viene trabajando el presidente Trump con muchísimo ahínco y con muchísimo énfasis, pero además también el limpiar la casa. Necesitamos acabar con la corrupción y necesitamos devolverle la eficiencia al gobierno mediante la imposición de nuevo de las cuestiones de sentido común que el presidente viene defendiendo. Todo esto a corto y mediano plazo va a comenzar a mejorar nuestra economía. Ya de hecho, miren ustedes, un resultado clarísimo es la reducción de los precios de los combustibles, que dependió de una decisión directa del presidente y que lo prometió durante su campaña, diciendo drill, baby, drill, vamos a perforar de nuevo, explotar petróleo y bajar los costos de los combustibles. Eso va a incidir directamente en los costos de muchas otras cosas. Miren ustedes lo que pasó, por ejemplo, con los huevos. Cuando el presidente Trump llegó, los huevos estaban por encima de los $10 la docena y ya se han conseguido pues reducciones significativas a mucho menos de la mitad de eso. Así es, específicamente en el caso de los huevos, alrededor del 50% ha reducido el precio de los huevos, lo cual es bastante importante, por supuesto, porque es algo que impacta los bolsillos de todos los ciudadanos diariamente. Jaime, otro de los temas que de alguna manera están utilizando los demócratas en contra del presidente Trump es el tema migratorio, el tema precisamente de los operativos, y han tomado como ejemplo y estandarte el caso del salvadoreño Ábrego García, Kilmar Ábrego García. En este sentido, hoy conocemos nuevos datos del historial delictivo de esta persona, Jaime. ¿Cómo lo ves y cómo ha sido el manejo de los medios de comunicación? ¿Qué tanta relevancia ha tenido el manejo de los medios de comunicación y de legisladores demócratas que incluso han salido a visitarlo, en contraste con las acciones que está llevando a cabo en materia migratoria el presidente Trump? A ver, Karina, primero nosotros ya estamos acostumbrados a que los medios de comunicación ignoran muy convenientemente las cosas buenas que suceden durante la administración Trump y salen pues a darle énfasis a este tipo de cosas que terminan siendo unas mentiras. Mira, lo que sucedió, por ejemplo, con Elon Musk y Doge, salieron atacándolo, se dieron cuenta de que no les iba a funcionar y abandonaron ese tema. Ahora van a tener un serio problema con esto de Ábrego García, porque esto se va a convertir en un boomerang. Esto les va a salir carísimo en las próximas campañas electorales a todos estos congresistas y senadores que salieron a defender a alguien que está claramente demostrado que no es otra cosa que un delincuente, que además ya está a órdenes del gobierno del que es súbdito. Él es salvadoreño, él responde a las leyes salvadoreñas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que estaba allí, que estaba siendo buscado por sus autoridades y que se va a quedar allí cumpliendo con las penas que le corresponden. Estos demócratas y estos medios que salieron a defenderlo, pues se van a quedar como decimos en el lenguaje popular, con el rabo entre las piernas, porque le salió el tiro por la culata. Jaime, en otro sentido, veíamos también un estudio del Media Research Center que decía que los medios tradicionales de comunicación le han dado un 92% de cobertura negativa a los primeros 100 días del presidente, en contraste con solamente un poco más del 50%, mejor dicho, más del 50% de cobertura positiva que le dieron al presidente Biden durante sus primeros 100 días. ¿Qué te parece esto? No nos sorprende, pero nos preocupa. Nos preocupa porque la mayoría de la gente no se da cuenta de esto. La mayoría de la gente confía todavía en sus medios de comunicación con gran renombre y con gran trayectoria, que están abandonando todo eso para prestarse a los servicios de la izquierda, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. La gente se va a terminar dando cuenta de eso. No hay mentira que dure 1000 años. Ese cuento de que si la mentira se repite 1000 veces, termina convirtiéndose en verdad, no es cierto. La gente no es tonta y la gente termina dándose cuenta de que han tratado de engañarla. La gente se dio cuenta, y eso lo vimos en el resultado de las elecciones pasadas, de que los medios de comunicación trataron de engañarnos con el tema de la salud cognitiva del presidente Biden y con el tema de que la economía nuestra era la envidia del resto del mundo. La gente no es tonta, Karina, la gente sabe en quién puede confiar y la gente se está dando cuenta de que los medios están tratando de apostarle al fracaso del presidente Trump. Además, es una estupidez de grandes proporciones, porque cuando uno le apuesta al fracaso del piloto, cuando el avión se cae, nos matamos todos, ¿no? Exactamente. Afortunadamente hay algunos medios que todavía creen en presentar los hechos como son, y por eso estamos aquí en Voz News, precisamente para presentarle a la gente la información como es, y queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros, Jaime.
Siempre es un placer, Karina. Un saludo para toda la audiencia. Gracias. En más información, China está evaluando una oferta de Estados Unidos para mantener conversaciones sobre los aranceles, esto según una declaración de este viernes del Ministerio de Comercio chino. Este cambio de tono podría dejar la puerta abierta a que las dos mayores economías del mundo desescalen la guerra comercial que ha sumido a los mercados mundiales en la confusión. Estados Unidos ha tomado recientemente la iniciativa en muchas ocasiones de transmitir información a China a través de las partes pertinentes, diciendo que espera hablar con China, declaró el ministerio en un comunicado, según una traducción de Reuters. El ministerio también dijo que Pekín estaba evaluando esto. Sin embargo, aunque Pekín parece estar abierto a las negociaciones, el Ministerio de Comercio chino advirtió que no se le obligaría a hacer un maltrato. Y el presidente Trump firmó ayer una orden ejecutiva que pone fin a la financiación federal de la Radio Pública Nacional, NPR, y el Servicio Público de Radiodifusión, PBS. La financiación gubernamental de los medios de comunicación en este entorno no solo es anticuada e innecesaria, sino corrosiva para la apariencia de independencia periodística, aseguró el presidente después de firmar la orden ejecutiva. Tanto NPR como PBS reciben financiación parcial a través de la Corporation for Public Broadcasting, que según el presidente es innecesaria en el actual entorno mediático. Trump estimó que ninguna de las dos entidades representa un retrato justo, preciso o imparcial de la actualidad a los ciudadanos contribuyentes. Y por otra parte, Trump anunció hoy viernes su intención de despojar a la Universidad de Harvard de su exención de impuestos. Le quitaremos a Harvard su exención de impuestos, es lo que se merecen, declaró Trump en una publicación en sus redes sociales. La semana pasada, la administración solicitó al Servicio de Impuestos Internos que revocara la exención de impuestos de la Universidad de Harvard. El hecho de que la Universidad de la Ivy League no haya abordado el antisemitismo en el campus justifica la pérdida de su estatus 501c3, según informaron fuentes del gobierno. Y escuche esto, la polémica entrevista del programa 60 Minutes a la ex candidata presidencial demócrata Kamala Harris, que está en el centro de una demanda de alto riesgo por parte del presidente Trump contra la cadena CBS News por interferencia electoral, es ahora un programa nominado al Emmy. Las nominaciones para la 46ª edición de los premios Emmy de noticias y documentales se anunciaron el jueves. 60 Minutes recibió varias nominaciones, la más notable en la categoría de entrevista editada destacada por su especial en horario estelar con la entonces vicepresidente Kamala Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Otros nominados en esa categoría incluyen entrevistas de CBS con la juez de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, y el difunto Papa Francisco, así como la entrevista de NBC con Celine Dion y la entrevista de ABC con Brittany Griner. Así nos vamos a un corte comercial. Afinan en el Vaticano los detalles para el cónclave donde escogerán al próximo Papa de la Iglesia Católica. Los detalles de esto y más al regreso. Y recuerde que ya tenemos Voz News y toda nuestra programación disponible en el app de su preferencia, Roku, Apple TV, Fire TV. Vaya, ponga la palabra Voz y encontrará nuestro contenido. Y si aún no ha descargado el app de Voz en su teléfono celular, ¿qué espera? Vaya, descárguelo. Esto le da acceso a noticias sin censura para usted. Y lo mejor de todo, es gratis. Quédese con nosotros, ya volvemos con más de Voz News. La Cámara de Representantes votó a favor de revocar la norma ambiental de California que busca eliminar progresivamente la venta de autos nuevos de gasolina para el año 2035. La medida impulsada por los republicanos fue aprobada con 246 votos a favor y 164 en contra, utilizando un mecanismo legislativo conocido como la Ley de Revisión del Congreso, CRA por sus siglas en inglés. Esta herramienta le permite al Congreso invalidar reglamentos recientes con una mayoría simple, siempre y cuando el presidente también lo apruebe. Sin embargo, en este caso, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, un ente independiente que asesora legalmente al Congreso, advirtió que la norma de California no califica como reglamento revocable bajo la CRA porque se trata de una exención otorgada por la Agencia de Protección Ambiental, la EPA. En más información, el gobierno estadounidense pidió a un juez federal que ordene el desmantelamiento del negocio de publicidad en Internet del gigante tecnológico Google después de ser declarado culpable de prácticas de monopolio. En una audiencia celebrada en Alejandría, en el estado de Virginia,
La representante del Departamento de Justicia, Julia Tarver, argumentó ante el juez encargado de decidir el futuro de la filial de Alphabet que ésta ya había encontrado formas de eludir la ley. Y por otra parte, la red social TikTok fue condenada este viernes en la Unión Europea a una multa de $600 millones por su incapacidad de garantizar la debida protección de los datos de los usuarios europeos en China. Durante la investigación, la plataforma, en manos de un grupo chino, reconoció haber albergado en el país asiático datos de usuarios europeos, cosa que hasta ahora había negado. El bloque europeo aseguró que TikTok no está en capacidad de proponer garantías contra el potencial acceso de las autoridades chinas a estos datos. TikTok anunció rápidamente que planea apelar la sanción y afirmó que nunca ha recibido una solicitud por parte de autoridades chinas para los datos de usuarios europeos. Y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este viernes que se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump el próximo martes en Washington, D.C. Esto luego de que las elecciones canadienses ratificasen la mayoría del Partido Liberal en el Parlamento de ese país. Escuchemos parte de lo que dijo. Good morning, Mr. Carney. In your vision of the negotiations with Mr. Trump, do you believe that U.S. tariffs should be eliminated before you begin to negotiate a comprehensive economic agreement? We'll see. It's an option. I don't want to negotiate in public, basically. There will be difficult discussions. For example, in our view, the fentanyl-related tariffs, we don't understand why they're still in place. Those negotiations will be complicated. The essence of my answer was I don't want to negotiate in public, so I'm not sure I need to add the other words that were around it. Las relaciones entre Canadá y Estados Unidos se han visto afectadas por la política arancelaria estadounidense y las insinuaciones de anexión a ese país. Y el gobierno ruso respondió al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Ucrania sobre los minerales, criticando al presidente Donald Trump e incluso afirmando que Ucrania estaría a punto de desaparecer como país. En una publicación en su cuenta de Telegram, el vicepresidente del Consejo de Seguridad rusa, Dmitry Medvedev, detalló que Trump finalmente ha presionado al régimen de Kiev para que pague la ayuda estadounidense con recursos minerales. Ahora, el país que está a punto de desaparecer tendría que usar su riqueza nacional para pagar suministros militares, señaló. Washington y Kiev firmaron el acuerdo que permitiría explotar conjuntamente los recursos minerales de Ucrania. El gigante británico de la alimentación y la higiene Unilever anunció hoy una inversión de $1.500 millones entre 2025 y 2028 en México para incrementar su capacidad productiva. El anuncio se suma a otras inversiones en el país de empresas como Walmart, Netflix, el Banco Español Santander y Grupo Modelo, fabricante de la cerveza Corona. William Ungen, director de cadenas de suministro a nivel global de la compañía, aseguró que con esta inversión se generarán 1.200 nuevos empleos directos e indirectos en México, que se adicionan a los más de 7,000 ya existentes. Y el Vaticano instaló hoy la chimenea que anunciará el momento en el que los cardenales encerrados en la Capilla Sixtina elijan al sucesor del Papa Francisco. Un total de 133 cardenales votarán desde el miércoles próximo por el nuevo líder espiritual de 1.400 millones de católicos. Los llamados príncipes de la Iglesia celebrarán 4 votaciones diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde, salvo el primer día. Además, quemarán en una estufa las papeletas de la votación para anunciar al mundo el resultado. Humo negro si no logran alcanzar la mayoría necesaria de 2/3, blanco si habemus papam. Decenas de miles de personas en la Plaza de San Pedro y millones en el mundo a través de la televisión podrán tener sus ojos puestos en el cilindro marrón estrecho a la espera del gran anuncio. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, es viernes y hay mucho que analizar. Ya viene el panel de Voz News. Salen a
la luz nuevas evidencias de presuntas acciones delictivas por parte de Kilmar Ábrego García. Fue revelado un video de una detención por una violación de tránsito cuando presuntamente traficaba personas. Para hablar a profundidad de esto, le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz; y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, no dejamos de sorprendernos con las evidencias que siguen surgiendo. Comencemos con estas imágenes en donde se ve que se detiene a Ábrego García por ir a exceso de velocidad. Él no presenta una licencia, no presenta un seguro del auto, se contradice sobre dónde venía y hacia dónde iba, y llevaba aparentemente 8 personas en el vehículo, que además presuntamente estaba alterado este vehículo. El oficial se escucha decirle que nunca había visto un vehículo de esa clase con una línea de asientos extra. Y finalmente otro de los policías le dice: ¿sabes lo que está haciendo? A él le pagan por traficar a estas personas. La pregunta es: ¿tienen ya los demócratas suficientes motivos para dejar de defender el caso de Ábrego García o seguirán en la lucha defendiéndolo? Vanessa. Yo creo que ya llevamos varios días viendo un cambio en la retórica de los demócratas. Ya no están obsesionados diciendo que este hombre es un padre amoroso de Maryland y que hay que volver a traer a este ciudadano de Maryland, sino que ahora simplemente hablan de que están defendiendo el debido proceso. Y pues vimos que Hakeem Jeffries les dijo a sus compañeros en la Cámara que ya no más viajes a El Salvador, que se controlen. Creo que se han dado cuenta que esto ha sido un error. Hemos visto también varios informes en diferentes medios de comunicación diciendo que hay discusiones internas dentro del partido, hablando de que posiblemente cometieron un error con todo este drama que hicieron al respecto de esto. Y creo que esto le pasa mucho a los demócratas. Creo que actúan muy rápido. Creo que ese odio que tienen contra el presidente Donald Trump les hace volverse bastante desesperados en las cosas que sacan adelante, y luego les viene toda la atención, ¿no? Entonces, creo que ahorita se están echando un poco para atrás y creo que cada vez los vamos a ver más calmados hasta que eventualmente se les va a olvidar todo el drama y el sufrimiento que supuestamente tenían por este hombre. Bueno, si somos verdaderamente conscientes, a cualquier ciudadano estadounidense, por no llevar una licencia de conducir, por ir a exceso de velocidad, por no llevar un seguro del coche, mínimo te dan una multa por cada una de esas faltas y pudiera llegar a más. En este caso no se ve que le hayan dado una multa. Por otra parte, se ve de alguna manera que los oficiales se dan cuenta que estaba traficando, al menos uno de ellos, que estaba traficando personas, y tampoco se le da una sanción, entiendo yo, por este hecho. Orlando, ¿por qué en este caso vemos esto, en una persona indocumentada que finalmente comete tantas infracciones y queda libre de estas infracciones? Y después, posteriormente, ahora como lo veíamos incluso, pues a demócratas dando la cara por él, incluso yendo a un país de donde él es originario, defendiendo a un ciudadano extranjero que ha roto demasiadas reglas en los Estados Unidos. Bueno, esto fue en el 2022, un país completamente diferente al actual, un país en el que incluso siendo oficial de policía sabe que si detiene a este inmigrante ilegal, probablemente el mismo sistema laxo iba a terminar favoreciéndolo. Un sistema que emanaba de las autoridades, emanaba de la administración demócrata, la administración de Biden, que en ese momento ya había abierto de par en par las fronteras y estaba provocando la mayor crisis fronteriza de la historia de este país. Eso ha cambiado. Yo creo que solamente faltaba voluntad, y la voluntad es suficiente para darse cuenta que este tipo hace años debía ser deportado a El Salvador, a cualquier cárcel, a lo que sea. Claramente, desde el día 1 hay razones suficientes sobre el caso de Kilmar Ábrego para deportar a esta persona. Yo creo que se acabaron los viajes a El Salvador, como el mismo Hakeem Jeffries pidió, pero esta es una muestra de cómo era el país hace 3 años y cómo es el país hoy. Desafortunadamente seguimos viendo en todos los reportes en relación a este hombre, siempre ponen el hombre que fue expulsado erróneamente de los Estados Unidos. Ese sigue siendo siempre el titular antes de poner todo lo demás. Alfonso, además de esto, también se había revelado una denuncia donde el exesposo de la ahora esposa de Ábrego
dijo estar preocupado de que sus hijos vivieran ahora con un pandillero, refiriéndose a Ábrego García. Y el medio USA Today obtuvo también un audio de una audiencia en la que la esposa estaba solicitando la orden de protección en contra de Ábrego García y describía a ella verbalmente los abusos. ¿Qué más evidencia se necesita de que esta persona tiene un historial delictivo aquí en los Estados Unidos? Cada vez que recibimos más información sobre este individuo, nos damos cuenta lo impresentable que es, lo violento y peligroso que es este individuo. O sea, aparte de sus vínculos con el MS-13, evidencia de tráfico de personas, de ilegales, de un estado a otro a cambio de dinero. Y ahora este audio donde la esposa pide protección, una orden de protección, porque le estaba pegando, le estaba insultando, o sea, abuso verbal, físico, estaba abusando incluso psicológicamente a sus hijos. Y esta es la persona que los demócratas quieren defender. Y es que ellos no piensan, o sea, ellos estaban obsesionados, los demócratas, con crear esta narrativa de que el presidente está expulsando arbitrariamente, ilegalmente, sin debido procedimiento a inmigrantes inocentes, incluso a ciudadanos. Hemos visto a muchos demócratas diciendo, no, es que están expulsando a ciudadanos, cuando no han expulsado a ningún ciudadano, ¿verdad? Todo falso. Y entonces utilizando este caso como el ejemplo, pero este ejemplo no se ajusta a esa narrativa. Entonces ellos se dan cuenta que el pueblo americano se da cuenta, por eso explica la comunicación de Hakeem Jeffries a los miembros del caucus demócrata, que ya no hablen tanto del tema, que definitivamente no vayan a El Salvador. Aunque debo decir que un periodista le preguntó a Hakeem Jeffries y él negó que le dijera a sus correligionarios que dejaran de hablar del tema de Ábrego o que fueran a El Salvador. Pero yo creo que definitivamente se los dijo, porque es que esto les está haciendo daño político, es contraproducente. Se tienen que buscar un mejor caso, un mejor ejemplo. Pero aquí, al hablar de este hombre, lo que demuestra es que la administración está tomando acción para remover a personas peligrosas de los Estados Unidos. Y si vemos las encuestas, eso sí que no ha cambiado. La mayoría de los americanos apoyan las deportaciones de criminales. Bueno, y en ese sentido vemos ahora una declaración por parte de la esposa de Ábrego García, que quizá esté asesorada, en donde ella ahora dice que bueno, que no estaban pasando por un buen momento, que estaban saliendo de la pandemia, pero en este audio ella claramente dice que ella tenía bastante evidencia de los abusos y maltratos de Ábrego García y que no había denunciado antes porque la familia de él le habían pedido a ella que no lo denunciara. Así que bueno, eso de alguna manera deja muy en entredicho el historial delictivo de esta persona. Vámonos al siguiente tema. Contra todo pronóstico, un nuevo informe deja claro el aumento de empleos durante el último mes de la administración Trump. Vanessa, ¿cómo recibes esta noticia y qué significa para la administración? Pues es una buena noticia en el sentido de que se siguen creando empleos. Yo creo que lo que a mí más me llama la atención es, y esto ha pasado desde que Trump llegó a la presidencia, siempre lo que más me parece bonito de esta cifra es cuando uno mira la comparación con el mes anterior del porcentaje de empleos federales creados. Y, por ejemplo, en este mes, en este informe, es menos 9,000. Es decir, si se compara con los empleos federales creados el mes pasado, ha caído a 9,000. Y en realidad, desde febrero, es decir, desde que el presidente llegó, ese número es negativo. Es decir, cada vez se crean menos empleos federales y lo que quiere decir, por supuesto, es que cada vez la mayor proporción de empleos creados son empleos privados. Y eso es muy importante porque si hacemos ese mismo ejercicio en la administración Biden, todos esos números eran positivos, es decir, cada mes había nuevas creaciones de mayores números de empleos federales. Y lo importante para crecer en una economía es el sector privado, no el sector federal. Entre más socialista sea un país, más crecen los empleos creados por el gobierno, no creados por la empresa real. Entonces, además de que, por supuesto, es un buen número que está por encima de lo que algunos esperaban, es importante señalar lo de los empleos privados. Esa era mi siguiente pregunta para ti, Orlando, precisamente lo que está abordando Vanessa, porque a diferencia de Biden, que ensanchó el gobierno, la administración de Trump ha hecho lo contrario, ha recortado el gobierno, la burocracia y de alguna manera está aumentando los empleos en el sector privado. ¿Cómo lo ves? Bueno, esto es un número bastante alentador y que supera incluso las expectativas del gobierno, de la administración.
es muy bueno, es una muestra de que está funcionando de alguna manera la política económica doméstica en cuanto a reducción de impuestos, reducción del tamaño del Estado, alentar la industria nacional, crear incentivos, etcétera. Y todo eso ha generado esta creación inédita de empleos. Es muy bueno, yo creo que esta es la cifra que realmente importa, más allá de todo el escándalo y todo el miedo que ha habido por el tema de los aranceles, pero es una buena noticia, sobre todo porque, como mencionas tú, Karina, y también mencionaba Vanessa, son empleos privados. Es muy fácil crear empleos públicos. Y el problema es que los empleos públicos no son reales. Hay un costo para el consumidor, para el trabajador, de crear empleos públicos. La creación de empleos privados no genera ningún costo para nadie. Lo contrario, genera riqueza. Y eso es una muy buena noticia. Alfonso, ¿qué necesita la administración para seguir obteniendo victorias en materia económica? Bueno, definitivamente necesita el proyecto, el One Beautiful Bill, el proyecto grande y precioso, una deregulación fuerte, el hacer permanente los recortes contributivos que se aprobaron durante su primera administración, quizás más recortes contributivos, ciertamente a la manufactura, aquellas corporaciones que quieran venir a Estados Unidos del extranjero que puedan pagar menos impuestos como un incentivo, y también abrir el territorio federal a más exploración de gas natural y petróleo. Todo eso en conjunto a los aranceles va a dar resultados. Creo que estas son noticias positivas. Hasta ahora no hemos visto ningún impacto negativo, nefasto de los aranceles, y ya se están cobrando aranceles, como sabemos. Durante la primera administración, cuando se impusieron los aranceles altos a China, no hubo un impacto real en la economía estuvo totalmente fuerte, pero es que hubo esa reforma contributiva y hubo desregulación. Entonces yo creo que es muy importante que esas dos cosas se den, espero que se den para el 4 de julio, de manera que la política de aranceles sea efectiva y no cause desasosiego a la población con una alza en los precios. Entonces, ese proyecto es muy, muy importante que se apruebe este verano. Por supuesto, y bueno, justo hoy China reconocía que está en conversaciones positivas con los Estados Unidos, así que bueno, vamos a esperar qué sucede ahí en el tema de los aranceles. Así nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más aquí en el panel de Voz News. El presidente Trump firmó ayer jueves una orden ejecutiva para que se deje de financiar a dos medios de comunicación públicos, la cadena de televisión PBS y la radio NPR, a los cuales acusa de ser parciales. Regresamos con nuestros analistas para hablar sobre este tema. Hacía unas semanas atrás veíamos precisamente la comparecencia en el Congreso de las directoras de estos dos medios de comunicación. Vanessa, ¿qué puedes resaltar que nos dimos cuenta el público a través de esas audiencias? Y pues lo que vimos fue unos medios completamente llenos de, primero, trabajadores de izquierda, es decir, no me acuerdo cuál de las dos, creo que era NPR la que tenía todos sus trabajadores, ninguno de sus trabajadores afiliado al Partido Republicano, sino todos los que estaban afiliados pues al Partido Demócrata. Pero además también vimos cifras de las publicaciones, cómo se cubrían hacia los demócratas, con diferencia cómo se cubrían hacia los republicanos. Vimos también el cubrimiento que se hace negativo respecto al presidente Donald Trump. Y vimos, sobre todo, yo creo que lo que es claro es algo que es muy común dentro de los demócratas, y es ese descaro y esa habilidad tan amplia para mentir, porque lo que vimos fue unas directoras simplemente diciendo como que todo era casualidad. Es casualidad que todo el mundo en la empresa sea demócrata, es casualidad que los estudios digan que la mayoría de los cubrimientos se hacen negativos hacia el Partido Republicano, fingiendo que no sabían nada de lo que estaba pasando, lo cual es un insulto para los americanos. Entonces es una muy buena noticia este tipo de cosas, que por lo demás, o sea, evidentemente... Claro. Estos medios tienen un sesgo, pero por lo demás es que los dineros de los contribuyentes no deberían irse a este tipo de cosas cuando cualquiera puede abrir su teléfono y encontrar todas las noticias que quiera. Alfonso, la pregunta que muchos se hacen es, ¿debería el gobierno federal financiar a medios de comunicación como estos dos?
Mira, quizás en un momento pudo haber estado justificado porque no había tantas alternativas, pero hoy en día hay tantas alternativas que no se justifica, sobre todo cuando tenemos una deuda tan grande. Entonces, y si tú sumas a eso que las noticias tienen un sesgo izquierdoso y que muchos programas adelantan una agenda woke, una agenda progre, pues no tiene razón de ser. Hay algunos programas que son buenos. Mira, a mí me gustan los programas de época, las producciones extranjeras o muchas producciones británicas, pero seguramente esas producciones van a ser transmitidas por otros canales que están disponibles al público en general. O sea que yo creo que es innecesario. Yo creo que este es el momento para acabar con esto que se le ha ido fuera de control al gobierno federal. Claro. Y se ha convertido en unos medios para promover una agenda de izquierda. Además, la audiencia es muy pequeña. La audiencia de NPR, un estudio dice que es sobre todo personas de mayor de 40 años con grados académicos. O sea que estamos pagando programación para unas élites de izquierda. No, hombre. Orlando, hace poco vimos el cese de operaciones de La Voz de América. La pregunta es, y en referencia a lo que estaba señalando también Alfonso, si ya estaban obsoletos los motivos principales por los cuales se creó la BOA. Sí, estaban obsoletos. Yo creo que en algún momento era necesario, y sobre todo en el marco de la Guerra Fría, en el caso de La Voz de América, era necesario que Estados Unidos tuviera esta plataforma que además llegara más allá de sus fronteras y pudiera difundir los valores de Estados Unidos. Ahora hay un problema, o mejor dicho, dos problemas. Uno, no se necesita, ya no estamos en el contexto de la Guerra Fría. Y dos, ¿qué valores va a difundir Estados Unidos? Yo creo que no está en posición de estar difundiendo valores o principios o lo que sea, porque no los hay en Estados Unidos. Yo creo que es parte de la labor de rescatar esa tradición, de rescatar los valores, de rescatar los principios de la tradición liberal que hicieron grande a Estados Unidos. Y esa tradición no implica que el gobierno debe estar financiando la prensa, porque no es prensa libre. Yo creo que una de las columnas del éxito de una sociedad como la americana es la prensa libre. Si hay una prensa que depende del gobierno, no es libre. Lo lamento mucho por Plaza Sésamo, Elmo, pero yo creo que PBS ya debe dejar de existir. Ahí está, ahí está. Y bueno, o podrían tener financiamiento privado de alguna manera para continuar, ¿no? Y si no, nos podemos quedar con los capítulos de antaño que además son buenos, en ese sentido son buenos. Aquí va nuestra última pregunta, quiero realizárselas a todos. Se da una nominación a los Emmys nacionales a la polémica entrevista de la cadena CBS en el programa 60 Minutos a la ex vicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harris. Como lo hemos reportado, el presidente Trump está demandando a CBS por interferencia electoral porque editaron esta entrevista, pero no editaron quitando, como muchos medios de comunicación editan por cuestiones de tiempo, sino literalmente hubo respuestas que la vicepresidente dio que no les gustaron y no les parecieron buenas y las quitaron y las cambiaron y pusieron la respuesta que había dado a otra pregunta, es decir, alterando completamente la respuesta que había dado a esa pregunta en específica la vicepresidente. Esto es lo que argumenta la demanda. ¿Qué les parece que ahora esta entrevista esté nominada en la categoría de entrevista editada, Alfonso? Inconcebible. Inconcebible. Y es la prensa. Es que entre ellos se defienden, defendiendo el trabajo de edición, que fue un trabajo político. O sea, esto no fue otra cosa que un programa que sigue una línea editorial a favor de Kamala Harris, a favor de la papeleta demócrata. Y ellos no tienen la valentía, la honestidad, la humildad de decir se cometió un error. No, aprovechan para otorgarle un premio, como para decirle al resto del mundo, no, está bien, ellos hicieron el trabajo bien, aunque editaron la entrevista para que ella quedara bien. No, es realmente increíble, pero pues, por eso la prensa no tiene la popularidad por el piso. Rápidamente, ¿cómo lo ven, Vanessa? Pues yo creo que estamos en una especie de muerte del periodismo muy extraña, porque por un lado tenemos esos medios, esos grandes medios haciendo este tipo de cosas y habiendo perdido por completo la vergüenza, pero por el otro lado yo tampoco creo que la alternativa sea que todos los medios desaparezcan y que ahora solo se trate de podcasters que están todo el día dando opinión y que cuando
cuando es necesario hacer una crítica, de pronto a veces no son capaces de hacerla porque efectivamente son simplemente personas opinando. Entonces yo creo que es un momento muy difícil y muy crítico para los medios de comunicación y para la prensa en general. Orlando, ¿cómo lo ves? Rápidamente. Bueno, es paradójico, ¿no? Esta entrevista que fue editada y que está siendo demandada por haber sido editada es nominada a la categoría de edición. El problema es que no fue tan buena la edición, porque si no, no nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Ahí está, ahí se queda. Bueno, está nominada, vamos a ver, falta que gane. No sé si gana, ahí vamos a tener otra conversación. Pero bueno, puede ser, puede ser. Pero bueno, por lo pronto es viernes, vámonos al segmento favoritos de muchos, aplausos y abucheos. Bueno, y ahora vámonos a comenzar con los abucheos. Vanessa, ¿para quién van tus abucheos de la semana? Para Kamala Harris, que volvió y yo ya no me acordaba cómo era escucharla hablar, lo incómodo que es escucharla hablar, porque se va por las ramas y no sabemos, y esta vez llegó a hablarnos de elefantes y atreverse a decir que estos primeros 100 días del presidente Trump habían sido un caos absoluto cuando esta señora fue la número 2 de tal vez una de las administraciones más caóticas de la historia de este país. Ahí están los abucheos fuertes para Kamala Harris. Me voy contigo, Orlando. ¿Para quién van tus abucheos? Bueno, yo me voy a ir al viejo continente, a la madre patria, a abuchear a Pedro Sánchez, porque el gobierno socialista quedó expuesto esta semana en un apagón inédito por más de 12 horas, en algunas localidades por casi 24 horas. España, un país supuestamente de primer mundo, experimentó lo que es el socialismo latinoamericano, chavista, castrista, que esta región ha experimentado por décadas. Ahí está, sí, la verdad es que terrible. De hecho, bueno, nosotros que tenemos sala de redacción, la sala de redacción de Voz en Madrid, era increíble que no tenían luz, no había cómo trabajar, no tenían acceso al internet, no había semáforos. Increíble, como lo dices, para un país supuestamente de primer mundo que pase por este tipo de situación. Así que ojalá que eso ayude a que mucha gente se dé cuenta de verdad que las políticas socialistas no sirven ni ayudan de nada. Nos vamos contigo, Alfonso. ¿Para quién van tus abucheos? Pues yo voy a abuchear al legendario coach de fútbol americano del NFL, Bill Belichick, por el papelazo, el espectáculo público que está haciendo con su novia, que él tiene 73 años, ella tiene 24 años, le lleva casi 50 años. Y mira, lo que la gente quiere hacer en privado, pues es en privado. El problema aquí es que es todo un espectáculo público. Está posteando en redes sociales fotos con ella, en la playa con ella vestida de sirena. Recientemente hizo una entrevista en CBS donde le preguntaron sobre la relación con ella. Ella intervino en la entrevista y dijo, no, de eso él no va a hablar. O sea, realmente da pena cuando un hombre de 73 años no acepta su edad y públicamente pretende ser un niño. Ahí están los abucheos. A ver, yo abro debate porque se rió Orlando y se rió Vanessa. ¿Qué piensan de esto, chicos? No, bueno, es que no sé mucho el contexto. Quiero ver la foto de la sirena para ver de qué está hablando. Vanessa, ¿cómo lo ves? ¿Está bien o está mal una diferencia de 50 años en una pareja? Yo creo que hay muchos hombres a los que les da esa crisis, que a esa edad se enloquecen y les da por salir con niñas que pudieran ser sus hijas. Y es de verdad vergonzoso. Ojalá tuvieran buenos amigos que les dijeran, mira, de verdad no te ves bien. Sí. Pero el problema es público, porque lo hacen público. O sea, si lo mantuvieran privado, pues al menos, pero... No, también estaría mal si lo hicieran privado. Sí, bueno. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con Vanessa también. Bueno, vámonos a las cosas positivas. Ahora sí, Vanessa, ¿para quién van tus aplausos de la semana? Mis aplausos van para Elon Musk, que hay gente que lo está criticando por irse, que no se va a ir por completo. Él simplemente dijo que se va a enfocar más en otras cosas. Pero sea como sea, yo sí creo que se merece unos súper aplausos, porque yo recuerdo que en esta administración se empezó a hablar de desmantelar por completo agencias y de hacer recortes gracias a que este hombre se lo puso en la cabeza al presidente Trump, y de hecho él mismo se inventó el Doge. Entonces, no importa si se vaya o si se queda, ya lo que hizo yo creo que vale la pena para aplaudirlo.
Ahí están los aplausos y que además realmente a él le ha costado dinero, ¿no? En lugar de ganar, realmente ha perdido prestando un servicio a los estadounidenses. Así que, bueno, ahí están los aplausos para él y su labor. Orlando, ¿para quién van tus aplausos de la semana? Bueno, es un doble aplauso, es para la administración, pero para la administración por haber incorporado al obispo Robert Barron, que me parece que es uno de los teólogos más destacados de este país, uno de los que mejor explica la religión cristiana, y creo que una persona muy buena para formar parte de esta Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca, donde también hay gente como el Dr. Phil. Así que qué bueno ver a alguien bueno incorporándose a la administración. Así es, ahí están y tanto. Y sobre todo yo tengo que resaltar la frase que dijo el presidente el día de ayer durante el Día de Oración, Nacional de Oración, que para que Estados Unidos siga siendo una buena nación, tiene que seguir siendo una nación bajo Dios. Y ese mensaje es poderosísimo y muy importante y no se nos debe olvidar. Cerramos contigo y tus aplausos, Alfonso. Bueno, y hablando de la administración, yo quiero aplaudir al presidente Trump en los primeros 100 días de su administración. No ha habido administración que haya hecho más, que haya tenido más actividad que esta administración en los primeros 100 días, ciertamente en la era moderna. Basta ver lo que se ha logrado en la frontera, cómo el número de personas llegando irregularmente a la frontera ha colapsado por más de 95%. El presidente ha pasado órdenes ejecutivas, un sinnúmero, prohibiendo que niños tengan acceso a cirugías de cambio de sexo, asegurándose que no se enseñe la ideología de género o la teoría de crítica racial en las escuelas públicas para que se ame a los Estados Unidos. Hay posibilidad de lograr la paz en conflictos que empezaron durante la administración Biden en Ucrania, en el Medio Oriente, y ahora con los aranceles también, si se pasa el proyecto de reforma contributiva y se continúa con la desregulación, hay esperanzas de que la economía americana no solo crezca, pero que se creen buenos empleos para la clase trabajadora. 100 días maravillosos. No habíamos visto algo así en mucho, mucho tiempo. Sobre todo después de que recibió el país en un estado de verdad deplorable, lo que han logrado es asombroso, como lo mencionas tú, y yo resaltaría también la defensa de los espacios femeninos en los deportes, algo que es sentido común y que es tan necesario para nosotras las mujeres y para nuestras hijas. Así que bueno, ahí están los aplausos. Gracias, como siempre, un gustazo tenerlos en el panel de Voz News. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Que tengan excelente fin de semana y gracias a ustedes por su confianza. Queremos invitarlos a seguirnos a través de las redes sociales, enviarnos sus comentarios y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Que tenga un excelente fin de semana y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.